En el programa de hoy, Papa Francisco señala que toda persona con o sin discapacidad es preciosa. Vaticano presenta nuevo rito y requisitos para instituir oficialmente catequistas. Además, Santo Padre hace una reflexión sobre la vida y la eternidad para meditar sobre este regalo otorgado por Dios. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco resaltó la dignidad de toda persona, sin importar sus limitaciones. Veamos. El Papa Francisco concedió una audiencia a los miembros del Instituto Seráfico de Asís con motivo del 150 aniversario de su fundación. Esta obra promueve y desarrolla actividades de rehabilitación psicoeducativas y sanitarias para niños y jóvenes con discapacidad física e intelectual. En ese sentido, el Santo Padre afirmó que toda persona humana es preciosa, tiene un valor que no depende de lo que tiene ni de sus capacidades, sino del simple hecho de que es una persona, la imagen de Dios. Asimismo, el Papa resaltó que si la discapacidad o la enfermedad hacen la vida más difícil, esta no es menos digna de ser vivida en plenitud. Por otro lado, el pontífice indicó que no solo los padres y las personas de buena voluntad deben asistir a las personas con discapacidad, sino que el Estado y la administración pública deben hacer su parte, ya que muchas familias no pueden quedarse solas, obligadas a luchar para apoyar a los niños en dificultad, con la gran preocupación del futuro que les espera, cuando ya no puedan acompañarlos más. En ese sentido, el Santo Padre resaltó dos iniciativas del Instituto Seráfico: la adoración eucarística permanente, que tuvo que ser suspendida temporalmente por la pandemia, y una escuela sociopolítica para estimular a la sociedad a repensarse a partir de los olvidados. Finalmente, el obispo de Roma animó a seguir las huellas de los santos para tener siempre la alegría de la misión. En otros ámbitos, el Vaticano presentó un nuevo rito y requisitos para instituir oficialmente a los catequistas. Conozcamos los detalles. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos presentó el nuevo rito de institución oficial de catequistas en la Iglesia Católica y detalló los requisitos para ser aceptados, así como lo que significa ser instituido en este ministerio propio de los laicos. En esta línea, junto al rito que ha sido presentado en latín, la Congregación del Vaticano, cuyo prefecto es el arzobispo Arthur Roach, también publicó una carta dirigida a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, en la que se explica qué es ser catequista, sus funciones, los requisitos para ser admitidos y quiénes preferiblemente no deberían ser admitidos en este ministerio. De acuerdo a lo indicado en la carta de la congregación, el ministerio del catequista es un servicio estable que se presta a la iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por el ordinario del lugar, pero realizado de manera laical, como lo exige la naturaleza misma del ministerio, ya que éste se presenta amplio y diferenciado. De igual forma, los catequistas, en virtud del bautismo, están llamados a ser corresponsables en la iglesia local para el anuncio y la transmisión de la fe, desempeñando tal función en colaboración con los ministros ordenados y bajo su guía. Cabe destacar que el ministerio de catequista es conferido por el obispo diocesano o por un sacerdote delegado por él, mediante el rito litúrgico de Institutione Catechistarum, promulgado por la Sede Apostólica. Pueden ser admitidos como candidatos hombres y mujeres que hayan recibido los sacramentos de la iniciación cristiana y hayan presentado libremente al obispo diocesano una petición escrita y firmada. Por otro lado, encontrándonos ya en la tercera semana de Adviento, el Papa Francisco ofreció una reflexión sobre la vida y la eternidad. Veamos la siguiente nota. A inicios de esta semana y en la tercera semana de Adviento, el Papa Francisco ofreció una breve reflexión sobre la vida, la eternidad y la opción por Dios. Por medio de su cuenta de Twitter, el Santo Padre escribió: «La vida es el tiempo de las elecciones decisivas, eternas. Elecciones banales conducen a una vida banal. Decisiones grandes hacen grande la vida».
En esta línea, el Papa resaltó que en efecto nos convertimos en lo que elegimos y detalló que si optamos por Dios, somos cada día más amados y si elegimos amar, somos felices. Cabe recordar que el domingo 12 de diciembre, en base al Evangelio de Lucas 3, versículo 10, el pontífice cuestionó ¿qué debemos hacer? Y señaló que con esta pregunta, la palabra de Dios nos recuerda que la vida tiene una tarea para nosotros. Además, el Papa Francisco alentó a descubrir quiénes somos y trabajar para cumplir el sueño que es nuestra vida, ya que esta es un regalo que el Señor nos hace. Y una noticia falsa estuvo rondando por las redes sociales en la que se afirmaba que el Papa Francisco estaba muriendo. Esta información ya ha sido totalmente desmentida. Una nueva noticia falsa ronda en las redes sociales, luego que un medio de comunicación afirmara que el Papa Francisco morirá pronto y el Vaticano está organizando un cónclave. Sin embargo, se trata de una noticia sin fundamento, también llamada fake news. Hace unos días, el medio de comunicación Newsmax publicó el artículo de paga "El Vaticano se prepara para el cónclave mientras el Papa está muriendo", donde su autor, John Gizzi, afirma haber conversado con el secretario de uno de los cardenales vaticanos más poderosos. Es preciso recalcar que el artículo no se puede leer por necesitar una suscripción pagada y solo deja acceder a las primeras líneas del texto, dejando al aire una afirmación grave acerca de la salud del Santo Padre. En ese sentido, el organizador y líder de la peregrinación católica, Mountain Butora, conocido como el viajero católico, desmintió la afirmación de Newsmax en sus redes sociales. De esta manera, el organizador de las peregrinaciones señaló que si bien el Papa Francisco tiene una edad avanzada, 84 años, solo cuenta con un pulmón y recientemente se sometió a una cirugía, no es posible hacer la afirmación de su pronta muerte. Ya en agosto de este año, el Santo Padre respondió a los rumores sobre un posible cónclave en una entrevista concedida a la cadena COPE. En el diálogo con el periodista Carlos Herrera y a la pregunta sobre cómo está de salud, el Santo Padre bromea y responde que todavía vive. Y nos enlazamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín, quien nos tiene información de una misa especial que se celebró en República Dominicana. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador. Para iniciar con el reportaje de la información, les comento acerca de la misa en honor a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María en República Dominicana. El pasado 8 de diciembre se llevó a cabo una misa en honor a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, desde la Capilla San Gabriel de Vida, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana. Durante la homilía, Monseñor Francisco Osoria dijo que la celebración tuvo 3 motivos: conmemorar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que no ha tenido mancha y sin pecado concebida, así como la lectura de la carta pastoral Una Iglesia eminentemente ministerial y sinodal, y el aniversario número 59 de Radio Católica ABC, recalcando que la función de un medio de comunicación es responder al llamado de comunicar la verdad. En otras noticias, les informo que los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador reformaron la Ley Especial de Adopciones, dejando intacto el polémico artículo 11 de esa ley que establece el concepto de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer así nacidos. Con 67 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron las reformas a la Ley Especial de Adopciones. Este proyecto fue criticado por organizaciones de la sociedad civil, advirtiendo que la reforma al artículo 11 proponía la eliminación del concepto de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer así nacidos. Previo a la votación, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, solicitó que este artículo se mantuviera intacto, tal como lo establece la ley vigente, para garantizar que todos los niños susceptibles a la adopción puedan acceder a su derecho de formar parte de una familia conformada por un papá y una mamá.
Finalmente, la ley fue aprobada el pasado 7 de diciembre sin modificaciones al artículo 11, respetando el concepto de matrimonio y familia. El inciso tercero del artículo 80 del reglamento interno de esta asamblea, quiero solicitar la modificación en el sentido que se elimine el artículo 6 del proyecto de decreto de reforma en el inciso primero del artículo 1 de la Ley Especial de Adopciones, y en consecuencia que se readecúen los correlativos siguientes. Lo anterior a fin de que el inciso primero del artículo 11 de la Ley Especial de Adopciones quede redactado de la forma en la que está en la ley vigente. Se los leo, colegas. Artículo 11. La adopción puede ser conjunta o individual. La adopción conjunta solamente puede ser solicitada por cónyuges no separados y por parejas conformadas por un hombre y una mujer así nacidos y declarados judicialmente convivientes. Por lo que, presidente, le pido por favor se someta a votación del Pleno y así podamos ya también pasar a votar la ley. Muchas gracias. Para concluir, les comento que el pasado 2 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el fallo del caso Manuela contra El Salvador, un caso que los grupos promotores del aborto estaban manipulando para hacerlo pasar por un aborto espontáneo cuando siempre se trató de un infanticidio. El pasado 2 de diciembre, la Corte Interamericana emitió sentencia sobre el polémico caso Manuela. 6 de los 7 jueces han condenado al Estado salvadoreño y le han ordenado cambiar su legislación para reducir las penas de cárcel cuando una mujer haya cometido un infanticidio. Por su parte, el Global Center for Human Rights, con sede en Washington, considera que la Corte Interamericana se ha extralimitado en sus funciones al ordenar a El Salvador a que los médicos deben encubrir los delitos de aborto e infanticidio, cuando estos atiendan a pacientes con sospechas de haber cometido uno de estos crímenes. Asimismo, considera que la resolución del caso es histórico, ya que a pesar de las exigencias improcedentes de la Corte, el fallo confirma que no existe ninguna norma jurídica internacional que obligue a los países a considerar el aborto como un derecho y que en materia legal se reconoce la protección del derecho a la vida, ya que la Corte no ordenó la despenalización del aborto en El Salvador. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, obispo desafía a defender la vida como una de las verdades del orden natural. Además, ayuda a la iglesia necesitada, lanza gran campaña de Navidad 2021 por los cristianos perseguidos. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina desafió a los laicos a defender la vida como una de las verdades que pertenecen al orden natural. Veamos. Hace poco, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Vicente Ojea, desafió a los laicos a defender la vida como una de las verdades que pertenecen al orden natural. Así lo dijo por medio de un videomensaje en el que recordó que en enero de 2021 el Papa Francisco le expresó la necesidad de buscar con creatividad los modos de explicar principalmente a los jóvenes y desde la ciencia lo que todo médico sabe acerca de la existencia de la vida en el momento de la concepción y lo que se estudia en el manual de embriología en la Facultad de Medicina. En ese sentido, Monseñor Ojea explicó que no se trata de cegar las fuentes de la vida, sino de agrandar la mesa para que todos puedan tener derecho a participar del banquete de la vida. Es preciso estimular a los laicos, especialmente a los profesionales de la ciencia y la cultura, para que puedan dar testimonio de estas verdades que pertenecen al orden natural, expresó el prelado. Cabe indicar que el mensaje de Monseñor Ojea se enmarca en una serie de temas presentados durante la Asamblea Plenaria de noviembre de este año. Los temas fueron planteados como desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en Argentina para los próximos años y han sido entregados en 2 videos hasta el momento.
Es preciso mencionar que en las próximas entregas se espera que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina hable sobre los abusos en la Iglesia y la ideología de género. En otras noticias, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España presentó su campaña de Navidad 2021 bajo el lema "Que haya sitio en tu posada". Recientemente, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España presentó su campaña de Navidad 2021 bajo el lema "Que haya sitio en tu posada", que en esta ocasión mira el corazón de su misión y centra el foco en los sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos que sostienen la fe en situaciones insostenibles. Cabe indicar que según el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, el 25% de los cristianos viven en países donde son discriminados o perseguidos por su fe. En ese sentido, la Fundación Pontificia destacó que con esta campaña de Navidad quieren ayudar a 82,000 sacerdotes, religiosos y catequistas que en los 5 continentes trabajan en sus respectivas iglesias locales para sostener en la fe a los fieles que sufren necesidad o marginación o persecución. Asimismo, indicaron que han tenido que hacer frente a la atención de miles de desplazados que han huido de la violencia terrorista, principalmente procedentes de la zona de Dablo, que desde 2019 ha sido tomada por milicianos afiliados a Al-Qaeda. Es preciso mencionar que un total de 45,655 sacerdotes, que equivale a 1 de cada 9 en todo el mundo, 18,126 religiosas, tanto de vida activa como contemplativa, y 18,389 laicos, han recibido apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada a través de 4,758 proyectos distintos en las 1,145 diócesis de 138 países. Si desea más información sobre esta campaña y cómo ayudar, puede ingresar a dona.ayudaalaiglesianecesitada.org. Cercanos a la Navidad, el padre José de Jesús Aguilar, director de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, contó cómo surgieron las posadas, una tradición en el país que recuerdan las dificultades que pasaron San José y la Virgen María para hallar un lugar donde naciera Jesús. En los días previos a la celebración de la Navidad, es una difundida tradición celebrar las posadas en México, que recuerda las dificultades que pasaron San José y la Virgen María para hallar un lugar donde naciera Jesús. Pero, ¿cómo surgieron? Al respecto, el padre José de Jesús Aguilar, director de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, explicó que las posadas son un fruto más de la inculturación del Evangelio en tierras americanas. Asimismo, recordó que el Evangelio llegó a dichas tierras con la predicación de los primeros grupos misioneros, franciscanos, dominicos y agustinos. En este contexto dijo que los agustinos descubrieron que los indígenas celebraban con cantos y luces el nacimiento del sol en las cercanías del solsticio de invierno, que es del 20 al 23 de diciembre. Entonces ellos decidieron comparar a Cristo con el sol y enseñar que Jesucristo es el verdadero sol de verdad y de justicia. Por ello destacó que los sacerdotes católicos aprovecharon las celebraciones nocturnas de origen prehispánico y les dieron un nuevo significado: acompañar a María y a José en su peregrinar hacia Belén buscando posada. Por otro lado, el presbítero comentó que la primera posada se celebró en el convento agustino de Acolmán, un lugar muy cercano a Teotihuacán. Luego, con el paso del tiempo, se comenzaron a celebrar en barrios, calles y patios, tomando un carácter totalmente popular. Finalmente contó que la piñata es uno de los elementos más característicos de las posadas y dijo que tuvo sus orígenes en China. En otra noticia nos vamos hasta España para conocer un poco sobre Pablo Sanz, que es profesor de educación física y futbolista profesional y que hace poco, en el marco del término del año de San José, ha lanzado como músico católico el tema titulado José. Vamos a ver una parte de esta canción. Quiero ser como tú, quiero que me enseñes a ser como tú y amar, 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 amar a María y al niño
estar en lo pequeño y oculto. Y saberse nada, saberse instrumento de Dios. Y al escuchar su palabra, sin entender nada, rápido ponerse a la acción. Y para contarnos todos los detalles sobre este tema, está conectado con nosotros el propio Pablo Sanz, a quien le damos la bienvenida al programa. Pablo, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, y para mí también es un gusto poder estar aquí. Pablo, tú eres profesor de educación física y futbolista profesional además. Cuéntanos, ¿cómo es que nace este deseo de evangelizar a través de la música? Pues desde adolescente empecé a escribir mis primeras canciones, y cuando escribes canciones de aquello que vives o aquello que te va pasando, también como que nace esa necesidad de compartirlas. Y eso, como mucho de lo que vivo es Dios, pues muchas de las canciones son y hablan y tienen de protagonista a Dios. Y poco a poco, con los años, viendo que eso hacía bien a la gente, pues me ha ido animando a tratar de cada vez hacerlo mejor y también de compartirlo, porque eso, creo que es un medio genial para hablar de la gente de otros temas distintos a los que suelen escuchar. ¿Y qué significa San José en tu vida? ¿Cómo es que te animaste a componer una canción para él? ¿Qué buscas transmitir con ella? O sea, San José para mí es como un santo que siempre le he tenido muy de referencia por su situación ideal, ¿no? En la vida, de ahí en medio del mundo, de la gente, en el trabajo, y con lo que llamamos los dos trucos, ¿no? De San José, que es vivir enamorado de María y al lado de Jesús. Entonces, como si soy capaz de ponerme en el lugar de José, en el día a día, en la vida sencilla y oculta, pues voy a poder ser santo. Entonces, como modelo. Y el escribir la canción, pues nace debido al año que se le ha dedicado en la iglesia a San José. Una productora de Colombia hizo un concurso de canciones a San José. Total, que me presenté a esa canción y salí ganador. Y ese fue uno de los motivos. Finalmente, ¿qué mensaje podrías darle a aquellos jóvenes que tienen ese mismo anhelo que tú de hacer música para transmitir su fe? Y dinos cuáles son tus redes para que las personas puedan seguirte. Pues el mensaje principal sería adelante, o sea, no tengas miedo en compartir aquello que Dios te está regalando. Y porque es como tu deber, ¿no? Si la música o la creatividad nace de Dios, que es el creador. Así que tu deber es también compartirlo. Y también que no tengas miedo a hacerlo perfecto para empezar a compartirlo. Simplemente trata de hacerlo lo mejor posible en el momento en el que estás. Y poco a poco, pues cada vez ir haciéndolo mejor. Y eso, y que mucho ánimo principalmente. Y mis redes sociales, pues sobre todo podéis hablar conmigo y encontrarme en Instagram, que sería pablosanz.music, y en mi canal de YouTube, que me podéis encontrar como Pablo Sanz. Pablo Sanz, profesor de educación física y cantante católico. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Pablo. En la siguiente nota veamos cómo una pequeña ciudad de México celebró con gran fervor la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. En el marco de la reciente fiesta dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, un pequeño pueblo del estado mexicano de Guanajuato comenzó con las celebraciones antes del amanecer del 12 de diciembre, repicando las campanas de la iglesia, fuegos artificiales y la gente reunida para cantar las mañanitas guadalupanas en honor a esta querida advocación mariana. En las vísperas de esta celebración, la ciudad realizó procesiones rezando el Santo Rosario por las calles todos los días a las 6 de la mañana como preparación espiritual para la fiesta mariana. En esta línea, durante el fin de semana del 12 de diciembre, los niños se disfrazaron de San Juan Diego y Nuestra Señora de Guadalupe para recrear la aparición del siglo XVI en el Tepeyac, montados en la parte trasera de camionetas y en múltiples desfiles por las calles cubiertas de pancartas. Como se recuerda, esta fiesta conmemora la aparición de la Santísima Virgen María a Juan Diego, un azteca convertido al catolicismo en 1531.
La aparición y su milagrosa imagen mariana llevaron a conversiones masivas de comunidades nativas americanas al catolicismo. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, tenemos cita en Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Hasta entonces.